El teléfono sonó a las 7:30 de la mañana. Merrow Hellier estaba despierto pero aún en la cama, planeando mentalmente el día que le esperaba. Una llamada tan temprano no auguraba nada bueno. Cogió la mesilla de noche, intentando no despertar a su marido. «¿Diga?», dijo somnolienta. «¿Señorita Ormerod? ¿Merrow Ormerod?», preguntó una voz masculina desconocida. «Hellier ahora, pero sí», corrigió. «¿Quién es?». «Pido disculpas por llamar tan temprano. Soy Fletcher Norton, el abogado de su tía Enid Ormerod». Merrow se sentó en la cama. ¿Tía Enid? Hacía años que no hablaban, aparte de alguna que otra postal navideña. «¿Le había pasado algo?», preguntó Merrow, adivinando ya la respuesta. «Por desgracia, tu tía falleció anteayer». Tranquilamente, mientras dormía, la voz de Norton sonaba profesionalmente contenida. «Le llamo para informarle de que usted figura en su testamento. Tenemos que vernos lo antes posible». Merrow miró a su marido dormido. Lamorak estaba de espaldas a ella, con el pelo oscuro esparcido por la almohada. Siempre dormía a pierna suelta por las mañanas, compensando las noches en vela llenas de cálculos interminables y planes de negocios. «Puedo ir hoy después del trabajo», dijo ella. «Estupendo. Nos vemos en mi despacho a las 4». Lamorak se movió y rodó sobre su espalda, pero no se despertó. Merrow se levantó de la cama con cuidado. Aunque la noticia de la muerte de su tía la entristeció, no habían estado especialmente unidas. La tía Enid era el tipo de pariente que solo se ve en las reuniones familiares, donde todos entablan amables conversaciones sobre el tiempo y la salud. Merrow la recordaba como una mujer excéntrica, de mente aguda y opiniones independientes sobre la vida. Nunca se había casado, se había pasado la vida invirtiendo en propiedades y valores y, al parecer, con bastante éxito. Merrow se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo. La rutina matutina le ayudó a organizar sus pensamientos. El desayuno, el café, el trayecto hasta la oficina. Cada paso estaba calibrado al minuto. Ese era todo su carácter: planificación, orden, previsibilidad. Cualidades que la convirtieron en una consultora de marketing farmacéutico de éxito, pero que, en opinión de su marido, la hacían demasiado conservadora y aburrida. La oficina de Merrow estaba en un moderno centro de negocios en el centro de Dover. La ventana de su despacho, en la 10ª planta, daba al puerto y a los barcos que pasaban. Le gustaba verlos pasar entre reuniones y llamadas telefónicas. Había una especie de estabilidad pacífica, barcos que iban y venían según lo previsto, transportando mercancías del punto A al punto B. Todo estaba sujeto a la lógica y el orden. El día transcurrió con una lentitud penosa. Merrow apenas podía concentrarse en su trabajo, ya que no dejaba de pensar en la próxima reunión. Volvió a comprobar las cifras del informe que solía preparar con los ojos cerrados. «¿Va todo bien?», preguntó Tallulah Corbett, que pasó por su despacho hacia el mediodía. «Hoy pareces distraída». Tallulah era colega de Merrow y quizá la única persona de la oficina con la que había desarrollado una relación casi amistosa. Desde su divorcio hacía 3 años, Tallulah se había volcado en su trabajo y en las inversiones inmobiliarias con una dedicación que Merrow respetaba de todo corazón. «Sí, cosas de familia», respondió Merrow. «Mi tía murió». «Lo siento mucho», dijo Tallulah con sinceridad. «Gracias, pero no éramos especialmente cercanas. Ha sido repentino, y hoy tengo que ver a su abogado». «Claro, adelante. Te cubriré en la reunión de las 5 si llegas tarde». A las 4 menos cuarto, Merrow ya estaba sentado en la recepción del despacho de Fletcher Norton. La sala estaba decorada en un estilo clásico: madera oscura, sillas de cuero, iluminación tenue. El típico despacho de un abogado especializado en casos de herencia, pensó. A las 4 en punto, la secretaria la invitó a pasar al despacho de Norton. «Señora Hellier, por favor».
Norton se levantó de su mesa y señaló la silla de enfrente. Era un hombre de unos 60 años, con una barba gris bien recortada y unos ojos perspicaces detrás de unas gafas de montura fina. Una vez más, mis condolencias por el fallecimiento de su tía. Merrow asintió y se sentó en la silla que le ofrecían. Como le dije por teléfono, usted figura en el testamento de Enid Ormerod, continuó Norton, abriendo una carpeta de documentos. Eres su único heredero, debería decir. Merrow parpadeó sorprendido. ¿El único? ¿Y sus otros parientes? Ella tenía... Tu tía fue muy específica en sus instrucciones, la interrumpió Norton. Su testamento dice claramente que todos sus bienes son para ti. Dejó una carta explicándolo. Sacó un sobre de la carpeta y se lo entregó a Merrow. Con dedos temblorosos lo abrió y desplegó el trozo de papel. Querida Merrow, decía la carta, escrita con la familiar letra angulosa de su tía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy viva. No tienes por qué estar triste. He vivido una vida larga e interesante. La decisión de dejarte todas mis posesiones puede parecer extraña, dado que no hemos estado particularmente unidos en los últimos años, pero siempre te he observado desde lejos. Me recuerdas a mí cuando era joven, práctica, sensata, con la cabeza sobre los hombros. La única diferencia es que has atado tu vida a un hombre que me temo no aprecia esas cualidades adecuadamente. No me malinterpretes, no estoy juzgando tu elección. Solo quiero que tengas independencia económica. El dinero es libertad, Merrow. Libertad para elegir tu propio camino. Úsalo sabiamente. Con cariño, tu tía Enid. Merrow releyó la carta varias veces, intentando comprender su contenido. ¿Cómo podía saber su tía de su relación con Lamorak? Solo se habían visto un par de veces en reuniones familiares. La señora Hellier. La voz de Norton la devolvió a la realidad. ¿Se encuentra bien? Sí, es solo que... Es inesperado, respondió ella. ¿Y qué soy exactamente? Quiero decir, ¿de qué propiedad? Norton tosió y volvió a ponerse las gafas. Tu tía era una inversora de mucho éxito. Su fortuna incluye propiedades en 3 países, una cartera de acciones y bonos, y cuentas en varios bancos. Según estimaciones preliminares, el valor total ronda los 4 millones de libras esterlinas. Merrow sintió que se le cortaba la respiración. ¿4 millones? Tenía que tratarse de un error. La tía Enid vivía modestamente, en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Nada indicaba que poseyera semejante fortuna. Soy consciente de que esta noticia puede resultar abrumadora, continuó Norton. Su tía era una persona muy reservada en lo que se refería a sus finanzas, pero era un genio de las inversiones. Empezó con una pequeña herencia de sus padres y en 40 años la había convertido en una fortuna impresionante. ¿Y toda ella era mía?, preguntó Merrow, aún incrédulo. Después de pagar todos los impuestos y tasas, sí. El proceso de transferencia llevará algún tiempo, pero técnicamente ya eres el propietario de todos los bienes de Enid Ormerod. Merrow exhaló lentamente. Necesitaba tiempo para reflexionar. 4 millones de libras cambiarían por completo su vida y la de Lamorak. Por fin podrían renovar su vieja casa victoriana en los suburbios de Dover, algo con lo que ella llevaba años soñando. Tal vez podría invertir en propiedades como había hecho su tía, crear un ingreso pasivo. ¿Qué tengo que firmar?, preguntó, intentando volver a los asuntos prácticos. Las 2 horas siguientes las pasó discutiendo detalles legales. Norton explicó los pormenores del impuesto de sucesiones, mostró listas de bienes, habló del procedimiento de transmisión de la propiedad. Merrow escuchaba atentamente, tomaba notas, hacía preguntas. Su mente analítica se puso rápidamente a trabajar, estructurando la información que recibía. Cuando por fin salió del despacho de Norton, ya había anochecido. Merrow subió a su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Sacó el teléfono,
5 llamadas perdidas de Lamorak. Tenía que decidir cómo darle la noticia a su marido. Su relación con Lamorak había sido tensa últimamente. Se habían conocido hacía 8 años en una conferencia de empresa. Él daba una ponencia sobre estrategias de gestión de riesgos. Ella presentaba un plan de marketing para un nuevo producto farmacéutico. La confianza, ambición y carisma de él la conquistaron de inmediato. Se casaron un año más tarde, compraron una casa en Dover e hicieron planes comunes para el futuro. Pero, poco a poco, las diferencias en sus enfoques de la vida y, sobre todo, de las finanzas se hicieron cada vez más evidentes. Lamorak era un soñador, siempre a la búsqueda de la gran oportunidad, la inversión que les haría ricos de la noche a la mañana. Invirtió en startups de amigos, en nuevas tecnologías, en criptomonedas, y casi siempre perdió. No es que eso les pusiera al borde de la ruina. Su trabajo como socio principal en una empresa de gestión de riesgos le reportaba unos ingresos elevados y estables. Pero a Merrow le molestaba esa búsqueda constante de riquezas rápidas que nunca funcionaban. La propia Merrow era exactamente lo contrario. Prefería la fiabilidad, la estabilidad, el crecimiento gradual. Su parte del presupuesto familiar siempre iba a parar a los ahorros para la jubilación, a un fondo de reparaciones para su vetusta casa, a seguros de todo tipo. Lamorak se había reído de su prudencia de señora mayor, la había llamado aburrida y carente de imaginación. Y ahora, de repente, tenía 4 millones de libras. El teléfono volvió a sonar. Lamorak. «Hola», contestó. «Siento no haberte devuelto la llamada. Estaba en una reunión». «¿Qué reunión?» Había irritación en la voz de su marido. «Tenías que haber llegado hace 2 horas. Vamos a cenar con Willoughby y los inversores, ¿recuerdas? Maldita sea. Cena». Se le había olvidado. Willoughby Tench era amigo de Lamorak desde hacía mucho tiempo y socio habitual. Desde que Merrow lo conocía, siempre había estado lleno de ideas empresariales bellao, ninguna de las cuales había dado beneficios. «Lo siento, se me olvidó», dijo. «Tuve una emergencia familiar. Ahora vuelvo a casa». «¿Una emergencia familiar? ¿Qué ha pasado?» El tono de Lamorak se suavizó un poco. «Te lo contaré cuando llegue. Llegaré pronto». Merrow arrancó el coche y se puso en marcha. ¿Cómo decirle a su marido lo de la herencia? Por un lado, resolvería muchos de sus problemas financieros. Por otro, conocía bien a Lamorak. En cuanto se enterara del dinero, empezaría a hacer grandes planes. Y eso era exactamente lo que la tía Enid le había aconsejado evitar. Al llegar a la casa, Merrow se fijó no solo en el Volvo familiar, sino también en el Porsche rojo brillante de Willoughby. Así que los invitados ya habían llegado, y ella ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse después del trabajo. Al entrar en la casa, oyó voces masculinas y risas en el salón. Lamorak hablaba animadamente, y sus acompañantes respondían con vítores. Una escena típica. Su marido en el centro de atención, encantando a su público con sus ideas y planes. Merrow respiró hondo y se dirigió al salón. Lamorak estaba sentado en un sillón, gesticulando con un vaso de whisky. Frente a él estaban Willoughby y 2 hombres con trajes caros, obviamente los inversores. «Ah, ahí está mi mujer», exclamó Lamorak al ver a Merrow. «Caballeros, les presento a Merrow Hellier». Los hombres la saludaron con la cabeza. Willoughby agitó la mano con una familiaridad juguetona. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo Merrow. «Tenía que atender unos asuntos urgentes». «No pasa nada, querida», contestó Lamorak con una sonrisa tensa. «Estábamos hablando del nuevo proyecto de Willoughby. No te creerías el potencial». «Me cambiaré y me reuniré contigo», lo interrumpió Merrow y se dirigió a las escaleras. En el dormitorio, se despojó rápidamente de su traje de trabajo y se puso un sencillo vestido negro. Mirando su reflejo en el espejo, pensó en cómo cambiarían sus vidas después de esta herencia.
¿Sería capaz de mantener el control del dinero o la convencería Lamorak de que lo invirtiera en otra aventura de los Willoughby? Abajo, el timbre anunció la llegada de otro invitado. Merrow oyó la voz familiar de su suegra y se le encogió el corazón. Beatrice era todo lo que necesitaban ahora. La mandona y manipuladora Beatrice Hellier siempre había apoyado todos los esfuerzos de su hijo, creyendo que era un genio no reconocido. En su opinión, Merrow era demasiado realista para alguien con tanto talento como Lamorak. Al bajar las escaleras, Merrow descubrió que Beatrice ya había tomado asiento junto a su hijo y escuchaba la conversación con interés. «Merrow, querido», exclamó Beatrice con falso entusiasmo. «¿Lamorak dice que tienes algún problema familiar?» «Mi tía ha muerto», respondió Merrow brevemente. «Oh, qué lástima», dijo Beatrice sin mucha simpatía. «¿La misma solterona excéntrica que vivía sola?» Merrow ignoró el comentario y se volvió hacia su marido. «Lamorak, necesito hablar contigo a solas». «¿Ahora mismo?», se preguntó. «Estamos llegando a la parte más interesante. Willoughby está hablando de una tecnología que cambiará el mercado de la logística para siempre». «Es importante», insistió Merrow. Lamorak se disculpó ante sus invitados y de mala gana siguió a su mujer hasta la cocina. «¿Qué es tan urgente?», preguntó irritado. «Verás, tenemos una reunión importante». «Mi tía Enid ha muerto», dijo Merrow. «Me dejó una herencia». «Oh», se suavizó ligeramente Lamorak. «Lo siento, por supuesto. ¿Una herencia? ¿Su casa en las afueras?» «No solo eso», Merrow respiró hondo. «Me dejó toda su herencia. 4 millones de libras». Lamorak la miró como si no lo entendiera. «¿4 millones?», repitió lentamente. «¿Está de broma?» «No, vengo del abogado. Es oficial». Los ojos de Lamorak se abrieron de par en par y una amplia sonrisa apareció en su rostro. 4 millones de libras. Agarró a Merrow por los hombros. ¿Te das cuenta de lo que significa? Quiero decir, es exactamente lo que necesitamos, ahora mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Merrow con cautela. El proyecto Willoughby, del que hablamos en la sala. Es una tecnología revolucionaria en logística, un algoritmo que optimiza la entrega de mercancías en tiempo real. Necesita inversores. Con nuestro dinero. ¿Nuestro dinero?, le interrumpió Merrow. «Lamorak, es mi herencia, y aún no he decidido qué voy a hacer con ella». La sonrisa de Lamorak se desvaneció. «¿Cómo que no lo has decidido? Somos una familia, Merrow. Presupuestos compartidos, decisiones compartidas, ¿recuerdas?» «Los presupuestos compartidos no incluyen herencias», dijo con firmeza. «Y antes de tomar ninguna decisión, quiero pensarlo detenidamente». «¿Pensar qué?». La voz de Lamorak adquirió una nota de indignación. «Es la oportunidad de un gran avance, de lo que siempre he hablado, una gran oportunidad que cambiará nuestras vidas». «Por eso quiero pensarlo», replicó Merrow. «Tenemos puntos de vista diferentes sobre las inversiones, Lamorak, y no quiero tirar ese dinero en otro proyecto arriesgado». Lamorak la miró con desconfianza. «¿Así que no confías en mi sentido de los negocios? ¿Después de todos estos años?» «Solo quiero tener cuidado», dijo Merrow. «Es mucho dinero y... ¿Y piensas gastártelo en arreglar la casa o algo así?» Lamorak sonrió despectivamente. Típico de Merrow, siempre tomando el camino más aburrido y seguro. Su conversación se vio interrumpida por la voz de Beatrice desde la puerta. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué habéis tardado tanto? Los invitados están esperando». Lamorak se volvió hacia su madre con el rostro radiante. «Mamá, tenemos noticias maravillosas. La tía Merrow le ha dejado 4 millones de libras». Beatrice, atónita, se llevó la mano al pecho. «¿4 millones? Dios mío». Se apresuró a abrazar a su hijo. «Es maravilloso. Ahora podrás hacer realidad todas tus ideas». Merrow observó la escena, sintiendo que la irritación crecía en su interior.
Ni siquiera pensaron en decir una palabra de condolencia por la muerte de su tía, solo sobre el dinero y cómo lo gastaría Lamorak. «Vuelvo con mis invitados», dijo Lamorak dirigiéndose al salón. «Merrow, ¿vienes?» «Enseguida», respondió ella. En cuanto Lamorak hubo salido, Beatrice se volvió hacia Merrow. Su rostro cambió, su sonrisa desapareció. «Espero que no impidas que Lamorak utilice ese dinero», dijo en voz baja pero firme. «Ya sabes el talento que tiene. Solo necesitaba capital para demostrar a todos su potencial». «Beatrice, ese dinero queda para mí», replicó Merrow en voz baja. «Yo decidiré cómo utilizarlo». «Qué desagradecida», su suegra negó con la cabeza. «Después de todo lo que Lamorak ha hecho por ti, otra mujer en tu posición estaría encantada de ayudar a su marido en sus esfuerzos». «Hablaremos de esto más tarde», la interrumpió Merrow. «Ahora tenemos compañía». Pasó junto a Beatrice y entró en el salón, donde Lamorak ya discutía entusiasmado con Willoughby y los inversores. Cuando vio a su esposa, sonrió ampliamente y anunció: «Caballeros, parece que nuestra suerte ha cambiado. La situación de la financiación acaba de cambiar radicalmente a mejor». Willoughby Tench se sentó en el sillón de su salón, gesticulando ampliamente como hacía siempre que explicaba otra idea. «Beyao». Merrow lo observaba, sorbiendo distraídamente su vino. Habían pasado 3 días desde que se enteró de la herencia, y durante todo ese tiempo Lamorak solo había hablado del nuevo proyecto de Willoughby. «Imagínate». Willoughby se inclinó hacia adelante, con el pelo rojo cayéndole sobre la frente y los ojos brillándole con entusiasmo. «Un sistema logístico inteligente que reorganiza las rutas en tiempo real, teniendo en cuenta todos los factores: el tráfico, el tiempo, la congestión del almacén. Reduciremos los plazos de entrega en un 30% y los costes de combustible en un 25%. «Suena impresionante», dijo Merrow amablemente. «¿Impresionante?», se rió Lamorak. «Es una revolución logística. Todas las empresas de transporte del mundo querrán nuestro algoritmo». Merrow puso los ojos en blanco. Ya había oído afirmaciones como esa muchas veces. Hace 3 años era una red social que guió para entusiastas de las plantas raras. Hace 2 años era una aplicación para encontrar la ropa perfecta para tu tipo de cuerpo. El año pasado fue una criptomoneda vinculada al valor del whisky. Todos estos proyectos fracasaron y Lamorak perdió el dinero que invirtió en cada uno de ellos. «¿Y en qué fase de desarrollo se encuentra ahora?», preguntó. Willoughby y Lamorak se miraron. «Tenemos un concepto y un algoritmo básico», dijo Willoughby. «Pero el desarrollo completo requiere fondos, programadores, servidores, pruebas». Hizo una pausa. «Unos 3 millones de libras de capital inicial». «¿3 millones?» Merrow casi se atraganta con el vino. «Eso es una suma considerable. Pero los beneficios potenciales son enormes», añadió Lamorak rápidamente. «Estamos hablando de decenas de millones en los próximos años». «Si todo va según lo previsto», dijo Merrow. «Todo saldrá según lo previsto», dijo Willoughby con confianza. «A diferencia de proyectos anteriores, estamos resolviendo un problema real con un impacto económico cuantificable». Merrow bebió más vino, pensando en cuántas veces había escuchado garantías similares. Cada vez, el proyecto de Willoughby había sido diferente a los anteriores. Cada vez prometía beneficios garantizados, y cada vez fracasaba. «Willoughby, ¿qué pasó con esa aplicación para emparejar ropa?», preguntó. Lamorak dijo que estaba cerca de un gran avance. Willoughby arrugó ligeramente la nariz. «Nos encontramos con algunas dificultades imprevistas. La competencia era más dura de lo que esperábamos y había que ajustar el algoritmo. En general, hubo que congelar el proyecto. Congelar era un eufemismo educado para decir: perdimos todo el dinero de los inversores». «Pero eso es harina de otro costal», intervino Lamorak.
Hemos hecho un minucioso estudio de mercado. La demanda de soluciones logísticas inteligentes es enorme y va en aumento. Merrow miró a su marido. Lamorak estaba en su elemento, entusiasta, enérgico, lleno de planes e ideas. Así le había querido ella antes. Pero en 8 años de matrimonio había aprendido demasiado bien el lado negativo de su entusiasmo, su impulsividad, su incapacidad para evaluar los riesgos, su falta de voluntad para ver la realidad cuando ésta contradecía sus expectativas. «Volvamos a hablar de esto mañana», sugirió ella. «Es tarde, y Lamorak y yo necesitamos discutir algunos detalles a solas». «Por supuesto», se levantó Willoughby. «Prepararé una presentación más detallada. No se arrepentirá de su inversión, se lo prometo». Cuando la puerta se cerró tras Willoughby, Lamorak se volvió hacia Merrow con irritación. «¿Por qué lo acompañaste fuera? Acabamos de empezar a discutir los detalles». «Porque quiero hablar contigo en serio, sin que él esté presente», replicó Merrow. «Lamorak, 3 millones es demasiado para una arriesgada puesta en marcha». «¿Arriesgada?», se indignó. «No estabas escuchando. Es una tecnología revolucionaria con un enorme potencial de mercado». «Como todos los proyectos anteriores de Willoughby», dijo cansada, «que fracasaron uno tras otro». Lamorak cruzó los brazos sobre el pecho. «Así que de eso se trata. No crees en Willoughby, no crees en mí. No se trata de fe», intentó explicar Merrow. «Se trata de una evaluación de riesgos razonable. No podemos invertir 3/4 partes de nuestra herencia en un proyecto con perspectivas inciertas». «¿Qué sugieres?», preguntó desafiante. «¿Depositar el dinero a un tipo de interés ridículo? ¿O gastarlo en renovar este trasto viejo?». Rodeó el salón con el techo agrietado y el papel pintado descolorido. «En realidad, sí», dijo Merrow con firmeza. «Quiero renovar nuestra casa. Pierde valor cada año debido a su estado. También estoy pensando en comprar algunos pisos para alquilarlos. Ingresos pasivos estables, riesgo mínimo». Lamorak se rió, pero no había alegría en su risa. Típico de Merrow, siempre eligiendo el camino más aburrido y seguro. «Pisos en alquiler», se burló de su voz. «Mientras tenemos la oportunidad de hacer historia en el negocio de la tecnología. Prefiero el camino aburrido y seguro que aporta ingresos constantes a las empresas arriesgadas que fracasan una y otra vez», replicó ella secamente. El rostro de Lamorak se ensombreció. «¿Aventuras? ¿Así llamas a mis decisiones empresariales? Quizá necesites que te recuerde quién de nosotros es licenciado en economía y trabaja en gestión de riesgos. Quizá necesites que te recuerde cuánto dinero has perdido en proyectos de Willoughby en los últimos 5 años». Merrow parpadeó. «¿200,000? ¿300? Lamorak se dio la vuelta, claramente dolido por sus palabras. Era una inversión de futuro. A veces hay que perder algunas batallas para ganar una guerra. «Pero ya no estamos hablando de unas cuantas batallas», suspiró Merrow. «Es un problema sistémico. Te crees todas las ideas de Willoughby sin analizarlas críticamente». «Porque tiene una mente brillante», exclamó Lamorak. «Sí, no todos sus proyectos tienen éxito, pero algún día uno de ellos dará en el clavo y seremos millonarios». Por la mañana, Merrow se despertó antes de lo habitual. Lamorak seguía dormido, recostado contra la pared. Se levantó en silencio, se vistió y bajó a la cocina. Después de prepararse un té, abrió el portátil y empezó a trazar un plan provisional para el uso de la herencia. El primer punto era la renovación de la casa. Incluso esbozó un presupuesto aproximado basado en consultas previas con contratistas: tejado, ventanas, electricidad, fontanería, decoración interior. La suma total era impresionante, unas 500,000 libras, pero era una inversión necesaria que no solo mejoraría su calidad de vida, sino que también aumentaría significativamente el valor de la propiedad. Luego vino la inversión en pisos.
Merrow había estudiado el mercado de Dover y determinado que los pisos de 2 dormitorios en la zona del puerto y el centro histórico serían los más rentables. 3 de esos pisos costarían alrededor de 1,5 millones de libras y, alquilados, podrían reportar unas 6,000 libras al mes, unos buenos ingresos pasivos. Había reservado otros 200,000 para educación, un curso de actualización que hacía tiempo que quería hacer. El marketing farmacéutico cambiaba rápidamente y ella sentía que empezaba a quedarse rezagada con respecto a las últimas tendencias. Estaba tan absorta en la planificación que no se dio cuenta de que Lamorak bajaba y se colocaba detrás de ella. ¿Ya estás repartiendo la herencia?, preguntó con una nota de sarcasmo en la voz. Merrow dio un respingo y se volvió. «Buenos días», dijo. «Sí, haciendo un plan provisional». Lamorak se sirvió una taza de café y se sentó enfrente. «¿Y cuánto ha destinado al proyecto Willoughby?» Merrow respiró hondo. «Lamorak, no voy a invertir dinero en este proyecto, al menos no 3 millones». «¿Cuánto?» Bebió un sorbo de café y la miró por encima de la taza. «Podría considerar una pequeña inversión», dijo ella con cautela. «Quizá 100,000, pero no más». Lamorak se rió. ¿100,000? Eso no es serio. Un proyecto así requiere una inversión enorme. El timbre interrumpió su discusión. Merrow miró sorprendida el reloj. Solo eran las 9 de la mañana de un sábado. ¿Quién podía venir tan temprano? Lamorak fue a abrir. Un momento después, Beatrice Hellier entró en la cocina con una cesta de pasteles en la mano. «Buenos días, queridos», exclamó con fingida alegría. «He pensado que podríamos desayunar juntos. He horneado tus rollos de canela favoritos, Lamorak». Merrow gimió para sus adentros. Justo lo que necesitaban ahora era una suegra. Beatrice siempre aparecía al azar en los momentos más tensos de su vida familiar, como si tuviera un radar para los conflictos entre hijo y nuera. «Mamá, qué dulce». Lamorak besó a Beatrice en la mejilla. «Estábamos discutiendo los planes para el uso de la herencia de los Merrow». «Oh». Beatrice dejó la cesta sobre la mesa y miró a Merrow. «¿Y cómo va la discusión?» «Merrow cree que sería mejor emplear el dinero en renovar la casa y comprar pisos para alquilar», dijo Lamorak con indisimulada irritación. Beatrice sacudió la cabeza. «¿Inmuebles? ¿En serio? Una estrategia realista. Con los pies en la tierra, pero sólida», replicó Merrow, intentando mantener la calma. «No como las arriesgadas startups». «Ah, Merrow», suspiró Beatrice, como si hablara con un niño irracional. «Las grandes riquezas nunca se crearon mediante inversiones. Boe, hay que pensar a lo grande». Lamorak siempre había tenido el don de ver oportunidades prometedoras. Si su padre le hubiera escuchado más a menudo. Merrow puso los ojos en blanco. Había oído esta historia docenas de veces. Según Beatrice, su difunto marido había desaprovechado las muchas brillantes oportunidades que le ofrecía el joven Lamorak, y por eso la familia no se había hecho superrica. «Beatrice», intentó hablar Merrow con educación, «aprecio tu opinión, pero esta decisión nos concierne a Lamorak y a mí». «Por supuesto, querida». Beatrice sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo apoyo a mi hijo. Alguien tiene que creer en su talento». «Yo creo en el talento de Lamorak», dijo Merrow con cansancio. «Pero eso no significa que tenga que apoyar todas las ideas que se le ocurran, sobre todo si implican un riesgo innecesario». «¿Riesgo irrazonable?», intervino Lamorak. «Así que consideras un riesgo irrazonable un proyecto que podría poner patas arriba toda la industria logística?» «Sí, si ni siquiera tiene un prototipo o un plan de negocio detallado», respondió Merrow. «¿De qué tipo de proyecto estamos hablando?», preguntó Beatrice, aunque Merrow estaba segura de que su suegra ya lo sabía por su hijo. Lamorak empezó a explicar con entusiasmo la idea de Willoughby. Con cada palabra, su voz se volvía más entusiasta. Sus ojos brillaban y sus manos gesticulaban vigorosamente.
Merrow lo observaba con una mezcla de afecto e irritación. «Suena maravilloso», exclamó Beatrice cuando Lamorak hubo terminado. «¡Qué enfoque tan innovador! ¿Y dices que solo necesitas 3 millones para empezar?» «Exacto», asintió Lamorak. «Y eso es solo la inversión inicial. Una vez que el proyecto esté en marcha, el valor de la empresa se multiplicará varias veces». Beatrice se volvió hacia Merrow. «¿Y tú te niegas a respaldar una idea tan brillante? ¿Prefieres gastar el dinero en reparar el tejado?» «No solo en reparaciones», replicó Merrow con calma. «Pienso diversificar mis inversiones, propiedades, educación, valores. Esto creará unos ingresos constantes y minimizará los riesgos». «Minimizar los riesgos», repitió Beatrice con un desprecio apenas disimulado. «¿Sabes lo que minimiza el riesgo? El miedo. Miedo a soñar, miedo a actuar, miedo a conseguir algo más que la mediocridad». «Mamá», dijo Lamorak en tono de advertencia, pero Beatrice no se detuvo. «No, Lamorak, hay que decirlo. He guardado silencio durante años, viendo cómo tu mujer frenaba tu potencial. Siempre cautela, siempre esperemos, siempre es demasiado arriesgado. Si todo el mundo pensara así, todavía no tendríamos electricidad, ni aviones, ni internet». «Beatrice». Merrow intentó mantener la calma, aunque la ira hervía en su interior. «Hay una diferencia entre la prudencia razonable y la cobardía, y hay una diferencia entre la valentía y la temeridad». «Para ti es fácil hablar de prudencia razonable», replicó Beatrice. «Siempre has sido práctico, pero mi hijo es un visionario. Ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Y tú, en lugar de apoyarle, le estás arrastrando a tu nivel de terrenalidad». Durante los días siguientes, hubo un tenso silencio en la casa de los Hellier. Lamorak se quedaba hasta tarde en el trabajo y, cuando regresaba, se encerraba en su despacho con el portátil y el teléfono, discutiendo con Willoughby los detalles de su proyecto. Merrow también intentaba pasar más tiempo en la oficina, quedándose hasta tarde trabajando en los informes trimestrales. Cuando llegaban a casa a la misma hora, la comunicación se reducía a frases áridas sobre minucias cotidianas. El viernes por la noche Merrow llegó a casa antes de lo habitual. Fletcher Norton le dijo que los trámites básicos de la herencia estaban resueltos y que el dinero se transferiría a su cuenta a principios de la semana siguiente. Tenía que tomar una decisión definitiva sobre cómo disponer del capital. Al entrar en la casa, Merrow oyó voces procedentes del salón. Lamorak, Willoughby y alguien más que no pudo identificar inmediatamente. Se quitó la capa, la colgó en el pasillo y se dirigió hacia ellos. «¡Ah, ahí está mi mujer!», exclamó Lamorak con demasiada alegría al entrar en la habitación. «Estábamos hablando de ti». En el salón, además de Lamorak y Willoughby, estaba sentado un hombre canoso con un traje caro al que Merrow no conocía. «Merrow, te presento a Elliot Creswell», le presentó Lamorak. «Mi antiguo profesor de la Escuela de Negocios y ahora un exitoso inversor de capital riesgo». «Es un placer». Merrow le estrechó la mano. «Igualmente, señora Hellier», contestó Creswell con un ligero acento americano. «Lamorak me ha hablado mucho de usted». «Nada demasiado comprometedor, espero», intentó bromear Merrow, pero sonó forzado. «Solo cosas buenas», sonrió Creswell. «Y también sobre tu reciente buena suerte». Merrow lanzó una rápida mirada a Lamorak. Así que ya le había hablado de su herencia. No era un secreto, por supuesto, pero seguía siendo desagradable que hablaran de cosas tan personales con forasteros sin que ella lo supiera. «Le estaba explicando a Elliot el concepto de nuestro proyecto logístico», dijo Willoughby, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Estaba muy interesado». «Efectivamente», asintió Creswell. «Suena prometedor en teoría, pero, por supuesto, para considerarlo seriamente, necesitamos un plan de negocio más detallado y, preferiblemente, un prototipo que funcione». «Eso es exactamente en lo que estamos trabajando», se apresuró a decir Lamorak.
Con la financiación necesaria, deberíamos poder presentar un prototipo en tan solo 3 meses. Merrow volvió a sentarse en su silla, observando. Algo no cuadraba aquí. Si Creswell era un inversor de capital riesgo, ¿por qué él y Willoughby insistían tanto en conseguir su dinero? Señor Creswell, se volvió hacia su invitado. ¿Qué opina de las perspectivas de inversión en este proyecto? Creswell se quedó pensativo un momento, frotándose la barbilla. El potencial está ahí, sin duda. El mercado de soluciones logísticas está creciendo, sobre todo con el desarrollo del comercio electrónico. Pero, hizo una pausa, los riesgos también son importantes. Sin un prototipo que funcione y una demanda probada de clientes concretos, la mayoría de los fondos de riesgo se mostrarán escépticos ante el proyecto. ¿Pero invertirían?, insistió Merrow. ¿A estas alturas? Creswell negó con la cabeza. Francamente, no. Mi fondo considera proyectos en fases posteriores con una viabilidad probada de la idea. Pero eso no significa que el proyecto no merezca una inversión. Lo que ocurre es que la financiación inicial suele proceder de inversores privados, business angels o crowdfunding. Merrow desvió la mirada hacia Lamorak, que se puso visiblemente tenso. «¿Entonces no estás aquí como inversor potencial?», preguntó sin rodeos. «No», admitió Creswell. «Lamorak me invitó como experto para evaluar el concepto y quizá hacer algunas recomendaciones». «Ya veo». Merrow miró a su marido con una ligera expresión de reproche. «¿Puedo ofrecerle un té o un café, señor Creswell?» «Gracias, pero ya me iba», respondió él poniéndose en pie. «Tengo un vuelo dentro de 3 horas. Encantado de conocerla, señora Hellyer». Lamorak acompañó a Creswell hasta la puerta, y Willoughby se removió nervioso en su silla bajo el escrutinio de Merrow. «Creo que será mejor que yo también me vaya», dijo levantándose. «Tengo algunas cosas que resolver en la presentación». Cuando Lamorak regresó al salón, Merrow seguía sentada en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué ha sido eso?», preguntó. «¿Has invitado a tu antiguo profesor para convencerme de lo prometedor del proyecto?» «Quería que te lo dijera un experto», contestó Lamorak, sirviéndose un whisky. «Elliot es uno de los mejores en su campo, y ni siquiera él invertiría en tu idea en la fase actual», dijo Merrow. «Trabaja con un fondo que tiene criterios estrictos para seleccionar los proyectos», replicó Lamorak. «Pero como ciudadano privado, estoy seguro de que habría considerado la oportunidad». «Entonces, ¿por qué no se lo preguntaste?» Merrow se levantó de la silla. «Lamorak, seamos sinceros. Trajiste a Creswell aquí para impresionarme». Pero sus palabras solo confirmaron mis temores. Lamorak bebió un gran sorbo de whisky y miró a su esposa. «¿Sabes qué, Merrow? Estoy harto de convencerte. O confías en mí y en mi sentido de los negocios o no lo harás. No hay otra opción». «No se trata de confianza», replicó ella. «Se trata de hacer inversiones inteligentes». «No», dijo Lamorak. «Se trata de confianza. He mantenido a nuestra familia durante 8 años, tomando decisiones responsables cada día. Y ahora que resulta que tienes dinero, ¿de repente crees que sabes más de inversiones que yo?» «¿Por accidente?», intervino Merrow indignado. «La tía Enid no me lo dejó por accidente. Dijo expresamente que quería que fuera económicamente independiente». «¿Independencia económica de quién? ¿De mí?». Lamorak alzó la voz. «¿Es eso lo que estás diciendo ahora?». «No», intentó suavizar el tono Merrow. «Solo de poder tomar tus propias decisiones. La libertad de elegir». «Y tú eliges no apoyarme», dijo Lamorak con amargura. «Eso está bien. Eso está muy bien». Merrow respiró hondo, tratando de calmarse. «Lamorak, enfoquemos esto de forma constructiva. No me importa invertir algo de dinero en el proyecto Willoughby, no 3 millones, pero quizá $500,000. Si la idea es realmente tan buena como dices, debería bastar para construir un prototipo y atraer a otros inversores».
La Morak resopló despectivamente. ¿Medio millón? Eso no es serio. Un proyecto de esta magnitud necesita al menos entre 2,5 millones y 3 millones de capital inicial. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Merrow y la Morak se miraron. ¿Esperas a alguien más?, preguntó ella. La Morak negó con la cabeza y fue a abrir. Un momento después Beatrice entró en el salón, elegante como siempre, con un traje azul oscuro e impecablemente peinada. «Buenas noches, queridos». Besó a su hijo en la mejilla y saludó a Merrow con la cabeza. «Espero no molestar». «En absoluto, madre», respondió la Morak, aunque su tono decía lo contrario. «Solo estábamos discutiendo algunos asuntos». «Oh, percibo la tensión», dijo Beatrice con astucia. «¿Otra disputa por la herencia?» «Mamá, por favor», dijo la Morak con cansancio. «No, lo entiendo». Beatrice se sentó en el sofá y se alisó la falda. Las decisiones financieras importantes siempre crean divisiones, pero, al fin y al cabo, una familia tiene que permanecer unida, apoyarse mutuamente. Merrow contuvo el impulso de poner los ojos en blanco. Beatrice y sus interminables sermones sobre valores familiares, que siempre se reducían a que Merrow debía apoyar cualquier decisión que tomaran los Lamorak, por cuestionable que fuera. «Eso es exactamente de lo que hablamos», dijo Merrow. «Apoyo y confianza. Sugerí un compromiso. Destinar parte de la herencia al proyecto de Lamorak y Willoughby, pero no toda». Beatrice enarcó las cejas. «¿Compromiso? En los negocios no hay compromisos, querida. Hay acciones decisivas y oportunidades perdidas». Se volvió hacia su hijo. «Lamorak, ¿has visto a Elliot? ¿Qué opina de tu idea?» «Cree que el proyecto tiene potencial», contestó Lamorak, omitiendo deliberadamente los comentarios escépticos de Creswell. «Ya lo ves», exclamó Beatrice triunfante, volviéndose hacia Merrow. «Elliot Creswell es un hombre de reputación impecable en el mundo de la inversión de capital riesgo. Si él aprueba una idea, debe de merecer la pena». Dijo que, en esta fase, sin un prototipo y una demanda demostrada, ningún fondo de capital riesgo serio invertiría en el proyecto, dijo Merrow. Beatrice lo descartó como si fuera un detalle sin importancia. «Los fondos siempre están reasegurándose. Están atados por la burocracia y los compromisos de los inversores. Pero estamos hablando de dinero familiar, de la oportunidad de apoyar una idea brillante en una fase muy temprana. ¿No es eso de lo que trata la familia? ¿Creer los unos en los otros cuando nadie más lo hace?» «Creo en Lamorak», afirma Merrow con firmeza. «Pero también creo en ser prudente con las finanzas. Invertir 3/4 partes de una herencia en un proyecto de alto riesgo no es prudente». «Un enfoque prudente», repitió Beatrice despectivamente. «¿Sabes quién elige siempre el enfoque sensato? Los mediocres. Gente que nunca alcanza la grandeza porque tiene miedo de arriesgarse». «Mamá», dijo Lamorak en tono de advertencia, pero Beatrice estaba en racha. «No, hijo, alguien tiene que decirle la verdad. Tu mujer te está frenando. Siempre lo ha hecho. Con su prudencia pequeño burguesa», dijo las palabras como si fueran un insulto. «Podrías haber creado tu propio imperio hace mucho tiempo si ella no te hubiera estado frenando con sus dudas y temores». «Beatrice», intentó Merrow mantener la calma, «aprecio tu preocupación por la Morak, pero este es nuestro negocio familiar. ¿Y mi herencia?» «¿Asuntos de familia?», intervino Beatrice con fingida sorpresa. «Pero cuando se trata de la familia, ¿no deberían tomarse las decisiones juntos? ¿O de repente el dinero es solo tuyo?» «Técnicamente, sí», respondió Merrow. «La tía Enid me lo dejó a mí, no a nosotros». «¡Qué mezquino!», exclamó Beatrice. «En un matrimonio sano no hay mío y bamacho, solo existe bimazo». La Morak la miró durante unos segundos y luego asintió lentamente, como si tomara una decisión. «De acuerdo», dijo. «Entiendo tu postura». Se volvió hacia su madre. «Mamá,
¿Qué te parece ese crucero que sugeriste? Creo que por el Mediterráneo. Beatriz se animó. ¿Por fin te has decidido? Es maravilloso. Sí, el transatlántico sale de Barcelona el próximo viernes. 10 días en las mejores ciudades del Mediterráneo. Ya he reservado un camarote para mí, pero puedo cambiarlo por uno doble. Hazlo, asintió Lamorak. Iré contigo. Merrow miró sorprendida a su marido. ¿Lamorak? No hemos hablado de ningún crucero. ¿Qué hay que discutir? Se encogió de hombros. Mamá me lo sugirió hace tiempo, así que decidí tomarlo. Necesito despejarme, pensar en el futuro. Pero... Merrow estaba confuso. ¿Y yo? Podríamos ir juntos. Lamorak la miró con una sonrisa fría. No estás invitada a un viaje familiar. Merrow sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Qué has dicho? Ya lo has oído, respondió Lamorak con calma. Solo iremos mamá y yo. Un crucero familiar. Pero soy tu mujer. Merrow seguía sin creerse lo que estaba oyendo. Yo también soy de la familia. Y yo creía que también era tu familia, replicó Lamorak. Pero resulta que cuando se trata de dinero prefieres tomar tus propias decisiones. Eso es algo completamente distinto, dijo Merrow indignado. No veo la diferencia, dijo Lamorak con frialdad. ¿No quieres compartir tu dinero? De acuerdo. No quiero compartir mis vacaciones. Pero eso es infantil, dijo Merrow confundido. Llámalo como quieras. Lamorak se encogió de hombros. La decisión está tomada. Beatriz observó la escena con mal disimulada satisfacción. Cariño, no te lo tomes tan a pecho, dijo con fingida preocupación. Los hombres a veces necesitan alejarse de sus mujeres para ordenar sus pensamientos. Lamorak necesita el apoyo de su madre en estos momentos. ¿Estás planeando este crucero con dinero compartido? Preguntó Merrow, ignorando a Beatriz. ¿Con nuestros ahorros familiares? ¿Cuál es el problema? Lamorak enarcó una ceja. Ambos contribuimos al presupuesto familiar, y tengo derecho a utilizar parte de ese dinero para unas vacaciones. Pero sin mí, aclaró Merrow. Exacto, asintió Lamorak. Considéralo un compromiso. Tú te quedas con tu herencia y yo puedo pasar las vacaciones como me plazca. Merrow negó con la cabeza, sin creer lo que estaba oyendo. Te comportas como una niña resentida. No es constructivo. ¿Y tu negativa a apoyar mi proyecto es constructiva? Objetó Lamorak. No crees en mí, Merrow. No crees en mis habilidades, en mi sentido de los negocios. Eso me duele. Y necesito tiempo para replantearme nuestra relación. ¿Repensarla? Merrow podía sentir la ansiedad creciendo en su interior. ¿Qué quieres decir? Lamorak apartó la mirada. No lo sé, es que necesito espacio, tiempo para pensar. ¿Cuánto durará el crucero?, preguntó ella. 10 días de navegación, más un par de días antes y después, respondió Lamorak. Así que unas 2 semanas en total. 2 semanas. Merrow intentó comprender la situación. Su marido se iba 15 días con su madre y la dejaba sola porque se negaba a invertir millones en un proyecto dudoso. Era tan ridículo que parecía irreal. Merrow se despertó en silencio. En 8 años de matrimonio se había acostumbrado a los sonidos de la mañana, el ruido de la ducha, los murmullos de Lamorak, que siempre hablaba solo cuando se afeitaba, el tintineo de la cuchara contra la taza cuando él mezclaba el azúcar con el café. Ahora solo había silencio. Se volvió y miró la mitad vacía de la cama. Lamorak se había marchado a Barcelona hacía 3 días. Sus últimas palabras antes de partir habían sido cascarrabias y formales. «Te llamaré cuando esté instalado en el hotel». No llamó. Solo envió un mensaje rápido diciendo: «Tuve un buen vuelo, me encontré con mi mamá, todo está bien». Merrow cogió el teléfono y consultó su correo electrónico. Nada nuevo de Lamorak. Guardó el teléfono y se quedó mirando al techo. En su interior se debatían sentimientos contradictorios.
Resentimiento por la forma en que Lamorak la había tratado, rabia por su comportamiento infantil, pero también alivio porque, por primera vez en mucho tiempo, podía tomar decisiones sin tener en cuenta su opinión. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El día prometía ser claro y soleado, una rareza para Dover en esta época del año. Quizá sea una señal, pensó Merrow, una señal de que era hora de seguir adelante y ocuparse de sus asuntos, tanto si Lamorak lo aprobaba como si no. Tras un rápido desayuno, abrió su portátil y repasó su plan de acción. Lo primero era renovar la casa. Llevaba mucho tiempo recabando ofertas de contratistas, pero Lamorak siempre encontraba razones para posponer las obras. Ahora nada le impedía seguir adelante. Merrow marcó el número de Oliver Fenwick, el diseñador de interiores que Tallulah le había recomendado. Oliver, soy Merrow Hellier. Hablamos la semana pasada sobre una posible renovación de mi casa en Dover. Señora Hellier, claro que me acuerdo de usted, respondió Oliver con su voz enérgica. Una mansión victoriana que necesita una renovación completa, ¿verdad? Así es. Me gustaría concertar una cita para discutir los detalles del proyecto. ¿Tal vez hoy? ¿Esta noche? Oliver sonaba sorprendido. Normalmente tengo una agenda con semanas de antelación, pero hizo una pausa. Acabo de cancelar una reunión a las 3. Si te viene bien, podría ir. A las 3 es perfecto, respondió Merrow. Gracias. El siguiente punto de su lista era consultar con un agente inmobiliario sobre pisos para invertir. Llamó a Nina Banks, con quien ya se había reunido varias veces para hablar de sus opciones. Nina, buenos días. Soy Merrow Hellier. Estoy dispuesta a seguir adelante con la compra de pisos de inversión. ¿Tiene algo de interés en mente? Señora Hellier, qué agradable sorpresa, respondió Nina animadamente. Sí, tengo algunas opciones estupendas, 2 en la zona del puerto y 1 en el centro histórico, tal como usted quería. ¿Le gustaría verlas? Sí, cuanto antes mejor. ¿Qué tal mañana por la mañana? Estoy libre de 9 a 12. Genial. ¿Mañana a las 9 en mi oficina? Trato hecho, confirmó Nina. Merrow colgó el teléfono y se sintió llena de energía. Por fin estaba actuando, no solo discutiendo posibilidades. Aún quedaba un punto importante en su plan: los cursos de formación continua. Hacía tiempo que le había echado el ojo a un programa de marketing digital en la industria farmacéutica de la London Business School, pero siempre había encontrado razones para posponer la decisión. Ahora había llegado el momento de actuar. Entró en la web de la escuela y abrió el formulario de inscripción. El programa empezaba dentro de 3 semanas y se impartía una vez a la semana durante 3 meses. Perfecto para su horario de trabajo. Merrow rellenó el formulario, adjuntó su CV y pulsó Enviar. Una pequeña ventana de confirmación indicaba que su solicitud había sido aceptada y que sería revisada en un plazo de 5 días laborables. Miró el reloj y se dio cuenta de que era casi mediodía. Decidió ir a la oficina. Aunque era sábado, tenía mucho trabajo acumulado que podía hacer en silencio, sin el ajetreo habitual de la jornada laboral. La oficina la recibió con un vacío desacostumbrado. Solo el guardia de seguridad de la entrada la saludó con la cabeza. Merrow se dirigió a su despacho y encendió el ordenador. El trabajo siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos, a encontrar estructura y orden donde la vida presentaba caos e incertidumbre. 2 horas más tarde, inmersa en el análisis de la eficacia de la última campaña de marketing de un nuevo medicamento, oyó que llamaban a la puerta. Al levantar la vista, Merrow vio a Tallulah Corbett, una colega con la que últimamente estaba cada vez más unida. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Tallulah al entrar en el despacho. «Eres la única persona que conozco que trabaja los sábados por elección propia». Merrow sonrió. «Necesitaba una distracción», dijo. «¿Qué haces aquí?» «Ayer me olvidé los papeles», contestó Tallulah, cogiendo la carpeta. «Quería revisarlos este fin de semana».
Miró a Merrow con atención. ¿Te encuentras bien? Pareces estresado. Merrow suspiró. Tallulah y ella no eran amigas íntimas, pero últimamente comían juntas a menudo y a veces hablaban de asuntos personales. La Morak no está, dijo ella. En un crucero con su madre. ¿Un crucero?, preguntó Tallulah sorprendida. ¿Por qué no estás con ellos? Porque no estoy invitada al viaje familiar, dijo Merrow, usando los dedos para hacer comillas. Sus palabras, no las mías. Tallulah silbó. Parece una grave desavenencia. ¿Qué ha pasado? Merrow habló brevemente de la herencia, el proyecto Willoughby y el consiguiente conflicto. Así que se largó porque no querías invertir 3 millones en otra empresa de dudosa reputación. Tallulah negó con la cabeza. Lo siento, pero eso es infantil. Eso es exactamente lo que he dicho, asintió Merrow. Pero ¿sabes qué es lo raro? Una parte de mí casi se alegra de que se haya ido. Por primera vez en mucho tiempo, puedo tomar decisiones sin encontrar resistencia a cada paso. Tallulah la miró pensativa. Te entiendo perfectamente. Cuando Daniel y yo nos divorciamos, fue la primera vez que sentí que podía respirar libremente, sin discusiones por cada pequeña cosa, sin necesidad de explicar y defender cada decisión que tomaba. Merrow sabía que Tallulah se había divorciado hacía 3 años, tras 10 de matrimonio, pero nunca habían hablado de los detalles. No quiero divorciarme, se apresuró a decir Merrow. Solo necesito espacio para ordenar mis pensamientos y sentimientos. Por supuesto, asintió Tallulah. No estoy sugiriendo que te divorcies. Solo digo que a veces la distancia puede ayudarte a ver las cosas con más claridad. Miró el reloj. Escucha, iba a almorzar. ¿Quieres venir conmigo? Hay un sitio nuevo en el paseo marítimo. Merrow recordó que tenía una reunión con Oliver Fenwick a las 3. Me encantaría, pero no puedo. Tengo una reunión con un diseñador de interiores a las 3. ¿Un diseñador de interiores? Tallulah está emocionada. ¿Por fin te has decidido a renovar? Sí, asintió Merrow. Y no solo eso. Mañana he quedado con un agente inmobiliario para ver pisos en los que invertir y he solicitado un curso en la London Business School. Tallulah sonrió ampliamente. No pierdes el tiempo. Me alegro por ti. Se lo pensó un segundo. ¿Sabes qué? Si quieres, puedo mirar pisos contigo. Ya tengo 3 pisos de inversión, así que conozco un poco el tema. ¿En serio? Merrow se sorprendió gratamente. Te lo agradecería mucho. Claro que sí. Deja que te dé mi número personal y me envías un mensaje de texto con la hora y el lugar en que has quedado con el agente inmobiliario. Intercambiaron los números y Tallulah se dirigió a la puerta. Y Merrow, dijo mientras se daba la vuelta, aprovecha al máximo este tiempo. Cuando tuve margen de maniobra tras mi divorcio, por fin supe lo que quería de la vida. Quizá tú también necesites ese tiempo para definir tus prioridades. Cuando Tallulah se marchó, Merrow volvió al trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de su colega habían tocado algo muy dentro de ella. ¿Sabía realmente lo que quería de la vida? ¿O simplemente estaba a la deriva, dejando que Lamorak y sus ambiciones determinaran el camino que compartían? A las 2:45, Merrow hizo las maletas y condujo hasta su casa para reunirse con Oliver Fenwick. El diseñador llegó exactamente a las 3, con un portapapeles bajo el brazo y entusiasmo en los ojos. «Señora Hellier», le estrechó la mano enérgicamente. «Me alegro mucho de que haya decidido seguir adelante con el proyecto. Esta casa es una auténtica joya de la arquitectura victoriana, y con el enfoque adecuado podemos convertirla en una verdadera obra de arte». Durante las 2 horas siguientes recorrieron la casa, hablando de cada habitación, de cada detalle. Oliver tomó notas, hizo fotografías, midió espacios y habló de su visión. Lo principal, dijo, era mantener el carácter histórico de la casa, pero adaptarla a la vida moderna.
Las chimeneas originales, las molduras de los techos, los suelos de madera, todo eso hay que restaurarlo, pero estamos modernizando la cocina, los baños, el cableado y los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Merrow asintió, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en años, sintió que la casa podía ser realmente lo que siempre había soñado, sin las constantes objeciones de Lamorak sobre gastos inútiles y mejoras cosméticas. En cuanto al presupuesto, dijo Oliver cuando volvieron al salón, dada la envergadura de la obra y la calidad de los materiales que quieres utilizar, yo calcularía el proyecto en unas 500,000 libras. Eso incluye toda la obra, los materiales, el mobiliario y mis servicios. Coincide con mis estimaciones preliminares, asintió Merrow. ¿Cuándo podemos empezar? Prepararé un diseño detallado y un presupuesto en 15 días, respondió Oliver. Tras su aprobación podremos empezar a trabajar en un mes. Todo el proceso durará unos 6 meses, dependiendo de la complejidad y la disponibilidad de materiales. Me parece estupendo, dijo Merrow. Espero con impaciencia su proyecto. Cuando Oliver se marchó, Merrow volvió a pasear por la casa, imaginándose ya el aspecto que tendría después de la reforma. Una cocina amplia y luminosa con una isla en el centro, una acogedora biblioteca con estanterías empotradas, un dormitorio con vestidor y baño propio. Todo lo que había soñado durante años. Aquella noche, mientras Merrow preparaba la cena solo para ella, una sensación extraña y desconocida, sonó el teléfono. Esperaba ver el nombre de Lamorak en la pantalla, pero era Tayulá. «Hola», dijo. «¿Qué tal la reunión con el diseñador?» «Genial», respondió Merrow, sorprendida por la llamada. «Está lleno de ideas y entusiasmo. Hablamos de todo el proyecto y en 15 días tendrá un plan detallado». Acordaron reunirse por la mañana antes de la inspección de los pisos, y Tayulá ofreció los contactos de un asesor financiero especializado en gestión de herencias. Después de cenar, Merrow decidió ordenar por fin las pertenencias de tía Enid que Fletcher Norton le había regalado junto con los papeles de la herencia. Era una pequeña caja de papeles personales, fotografías y algunos diarios. Se instaló en el salón con una taza de té y empezó a revisar el contenido de la caja. Las viejas fotografías mostraban a Enid en diferentes periodos de su vida. Una joven de mirada seria, una mujer de mediana edad con traje de negocios, una anciana de mirada perspicaz y leve sonrisa. En algunas de las fotos aparecía el pequeño Merrow. La tía Enid venía a veces por Navidad o cumpleaños. Debajo de las fotos había documentos financieros, extractos de cuentas, informes de inversiones, contratos de compraventa de propiedades. Merrow empezó a hojearlos, al principio sin mucho interés, pero poco a poco cada vez más fascinado. Enid Ormerod no era solo una inversora de éxito, era un genio de las finanzas. Partiendo de una pequeña herencia de sus padres, menos de 100,000 libras, había construido metódicamente su fortuna a lo largo de 40 años. Su estrategia era clara y coherente. Se centraba en el sector inmobiliario y los valores de primer orden, acciones de empresas grandes y estables, con una pequeña proporción de inversiones más arriesgadas para diversificar su cartera. A Merrow le sorprendió la similitud de sus puntos de vista sobre las finanzas. Era como si la tía Enid la considerara un alma gemela, alguien con el mismo enfoque sobre el dinero y la inversión. Eso explicaba por qué había dejado su herencia a Merrow y no a otros parientes. Entre los papeles encontró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Al abrirlo, Merrow vio la pulcra letra de su tía y el título de la primera página. Mis principios financieros. Regla 1, escribió Enid. Nunca inviertas en nada que no entiendas. Por muy atractiva que suene una oferta, por muy carismática que sea la persona que la ofrece, investigue siempre por su cuenta. Segunda regla. La diversificación es la clave de la estabilidad.
Nunca ponga todos los huevos en la misma cesta, por sólida que parezca. Tercera regla. La paciencia se recompensa. La verdadera riqueza se construye lentamente, a través de muchos años de decisiones inteligentes, no a través de un golpe de suerte. Cuarta regla. La independencia financiera es libertad. Libertad para elegir tu propio camino. Libertad para decir no. Libertad para ayudar a los que quieres en tus propios términos. Merrow leyó estas líneas y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era como si la tía Enid le hubiera hablado a través del tiempo, transmitiéndole no solo dinero, sino la sabiduría que había acumulado durante una larga vida. 2 semanas pasaron volando como un día para Merrow. Estaba totalmente inmersa en la realización de sus planes, como compensando años de indecisión y compromiso. Cada día estaba programado al minuto. Reuniones con Oliver Fenwick sobre la renovación, consultas con el asesor financiero recomendado por Tallulah, inspecciones de los pisos seleccionados con expertos técnicos, preparación de cursos en la London Business School. En todo este tiempo, Lamorak solo la había llamado 2 veces. Conversaciones breves y formales en las que hablaba más de las bellezas del Mediterráneo que se interesaba por sus asuntos. Cuando Merrow mencionó sus planes de renovación, él se limitó a comentar secamente: «Haz lo que creas conveniente», y cambió de tema. El último día, antes de que Lamorak y Beatrice regresaran de su crucero, Merrow estaba sentada en la cocina con una taza de té, repasando los documentos que Oliver le había enviado. El diseño detallado de la renovación había superado sus expectativas. El diseñador había captado exactamente lo que ella quería. Confort moderno conservando el carácter histórico de la casa. La estimación se ajustaba al presupuesto acordado, y Oliver incluso había encontrado un contratista dispuesto a empezar las obras en 15 días. Al proyecto le seguían las escrituras de un piso en el centro histórico de Dover. Tras analizarlo detenidamente y consultarlo con Tallulah, había decidido empezar con una inversión en lugar de las 2 que había planeado en un principio. El piso necesitaba algunas reparaciones estéticas, pero tenía una ubicación excelente y un alto potencial de rentabilidad. Ayer hizo el pago inicial y firmó el contrato de compraventa. La tercera pila sobre su escritorio era una carta de la London Business School que confirmaba su inscripción en un curso de marketing digital en la industria farmacéutica. Las clases empezaban en una semana y Merrow ya había pagado la matrícula completa. Tomó un sorbo de té y miró por la ventana. Lamorak volvería a casa mañana. ¿Cómo sería? ¿Todavía resentido y testarudo? ¿O los 15 días de reflexión le habían ayudado a ver la situación de otro modo? ¿Y cómo reaccionaría a los cambios que ella había introducido en sus vidas en ese tiempo? El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Tallulah. «Hola», dijo alegremente. «¿Cómo están los ánimos antes del gran día?» «Mixto», respondió Merrow con sinceridad. «Una parte de mí está deseando que vuelva Lamorak para discutir las cosas. La otra parte teme su reacción». «Lo comprendo», dijo Tallulah con simpatía en la voz. «Pero recuerda que no has hecho nada malo. Tomaste decisiones financieras inteligentes que os beneficiarán a ambos a largo plazo». «Lo sé», suspiró Merrow. «Es solo que Lamorak no siempre piensa racionalmente cuando se trata de sus ideas de negocios, y su madre no pierde ocasión de echar leña al fuego». «Ah, la legendaria suegra», rió Tallulah. «¿Va a volver mañana también?» «Afortunadamente, no. Beatriz se queda unos días más en Barcelona visitando a una vieja amiga, así que Lamorak y yo tendremos tiempo para hablar a solas». «Eso está bien», aprobó Tallulah. «Escucha, me preguntaba si te gustaría tomar un café conmigo mañana después del trabajo. Independientemente de cómo vaya la reunión con Lamorak, puede que necesites un hombro amigo». Merrow sonrió. Tallulah y ella se habían hecho muy amigas en 2 semanas.
Lo que empezó como un consejo de negocios sobre inversiones inmobiliarias se había convertido en una verdadera amistad. Gracias, me encantaría. ¿Por qué no nos vemos en el Blue Dolphin en 5 minutos? Estupendo. Manténme informado si algo cambia. Después de hablar con Tayulá, Merrow decidió poner la casa en orden antes de que volviera Lamorak. No es que sintiera la necesidad de impresionar, pero ordenar su entorno siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Mientras limpiaba el salón, se fijó en el cuaderno de la tía Anid, que estaba sobre la mesita. Merrow lo cogió y hojeó las páginas, encontrando líneas familiares sobre principios financieros. A lo largo de los últimos 15 días, había vuelto a menudo sobre esas notas para confirmar sus decisiones. Regla 5, escribió Enid en una página que Merrow releía con especial frecuencia. Respeta el dinero, pero nunca dejes que controle tus relaciones. El dinero es una herramienta, nada más. Debe servirte a ti, no tú a ellos. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Merrow. Quizás tanto ella como Lamorak, en su disputa por la herencia, habían dejado que el dinero se interpusiera entre ellos. Ella con su miedo a perder su independencia económica, él con su deseo de demostrar su valía mediante inversiones arriesgadas. Por la mañana, Merrow se despertó antes de lo habitual. El avión de Lamorak debía aterrizar a las 11 y probablemente estaría en casa a la hora de comer. No sabía si pensaba ir directamente a casa o pasarse antes por la oficina, pero decidió prepararse para cualquiera de las dos opciones. Había elegido un sencillo pero elegante vestido azul marino para el trabajo, no demasiado formal, pero tampoco hogareño. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, Merrow notó que su aspecto era diferente, no solo por la ropa o el pelo, sino por la expresión de su rostro, más segura, más decidida. En la oficina se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la próxima reunión con su marido. Hacia las 2 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Lamorak, hemos aterrizado. Estaré en casa a las 3. Merrow respiró hondo. Era hora de llegar a casa y prepararse para la conversación que podría determinar su futuro. Cuando llegó a la casa, el coche de Lamorak aún no había entrado. Merrow entró, se quitó el abrigo y se dirigió a la cocina. Decidió preparar té, un ritual sencillo que siempre la ayudaba a calmarse. A las 4, oyó el ruido de un coche que se acercaba, seguido de un portazo y pasos en la entrada de grava. La llave giró en la cerradura y Lamorak entró en la casa. «¿Merrow?», llamó desde el vestíbulo. «En la cocina», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Lamorak apareció en la puerta. Bronceado, con una ligera barba incipiente, vestido con una camisa clara y unos vaqueros, parecía descansado y relajado. Por un segundo, Merrow sintió una punzada de resentimiento. Mientras ella trabajaba y resolvía sus problemas, él disfrutaba de sus vacaciones. «Hola», dijo, dando un paso hacia la cocina. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió Merrow. «¿Qué tal el crucero?» «Maravilloso». Lamorak se acercó a la mesa de la cocina y se sentó frente a ella. «El Mediterráneo es precioso en esta época del año. Visitamos Niza, Roma, Atenas, Santorini». Empezó a hablar de su viaje, y Merrow se dio cuenta de lo cuidadosamente que evitaba cualquier mención a su disputa o a los motivos para marcharse sin ella, como si hubieran sido unas vacaciones normales y no una partida demostrativa tras un conflicto. «Suena maravilloso», dijo ella cuando él hubo terminado. «Me alegro de que hayas pasado unas buenas vacaciones». Hubo una pausa. Se miraron fijamente a través de la mesa, y el aire entre ellos pareció espesarse con palabras no dichas. «Merrow», comenzó por fin Lamorak, «he estado pensando en nuestra situación todos estos días, sobre la herencia, sobre el proyecto, sobre nuestra disputa». Hizo una pausa. «Me doy cuenta de que me comporté, no del todo maduramente al marcharme de aquella manera. Fue impulsivo». «Sí, lo fue»,
convino ella, pero sin reproche en la voz. Pero sigo pensando que cometes un error al no invertir en el proyecto Willoughby, continuó. Es una idea realmente prometedora y, con la financiación adecuada, podría reportar enormes beneficios. Merrow suspiró para sus adentros. Así que nada había cambiado. 2 semanas de deliberaciones y volvía al mismo argumento. Lamorak, dijo con calma, he tomado una decisión sobre la herencia y ya he empezado a darme cuenta. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. En estas 2 semanas me he reunido con un diseñador de interiores y he acordado un proyecto para renovar nuestra casa. Las obras empezarán dentro de 15 días. ¿Qué? Lamorak se enderezó en su silla. ¿Sin hablarlo conmigo? Dijo. Haz lo que creas correcto, le recordó Merrow. Y así lo hice. También he dado un anticipo por un piso en el centro histórico que voy a alquilar y me he pagado un curso de actualización en la London Business School. Lamorak la miró con incredulidad. ¿Has hecho todo eso en 15 días? Su voz era una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Gastaste una parte importante de tu herencia sin consultarme? No la gasté, la invertí, le corrigió Merrow. En nuestra casa, que aumentará de valor cuando se renueve, en una propiedad que me reportará ingresos constantes, en mi educación, que me ayudará a progresar en mi carrera. Son inversiones sensatas y calculadas, no decisiones emocionales. Y tú sí que te consideras un experto en inversiones, dijo Lamorak con sarcasmo. ¿No? Sacudió Merrow con la cabeza. Pero he consultado a expertos, un diseñador, un agente inmobiliario, un asesor financiero, y he examinado los registros de la tía Enid sobre cómo administraba su dinero. ¿Las notas de la tía Enid? Intervino Lamorak. ¿De qué estás hablando? Merrow se levantó y salió de la cocina. Un momento después regresó con un cuaderno de cuero. Entre las cosas que me dio Norton estaba este libro, dijo, colocándolo sobre la mesa. En él, la tía Enid exponía sus principios financieros y sus estrategias de inversión. Siguiéndolos, había convertido una pequeña herencia en 4 millones de libras. Lamorak miró el libro con escepticismo, pero no lo cogió. ¿Y qué dicen estos sabios principios?, preguntó. Nunca correr riesgos, tomar siempre el camino más seguro. No exactamente, respondió Merrow. Más bien, nunca inviertas en algo que no entiendas. Diversifique las inversiones. Crea riqueza gradualmente, a través de años de decisiones inteligentes en lugar de un golpe de suerte. Suena aburrido y predecible, resopló Lamorak. Un enfoque típico de la clase media. Un enfoque que funciona, dijo Merrow con firmeza. Tía Enid empezó con menos de 100.000 libras y amasó una fortuna de 4 millones. No con arriesgados comienzos o especulaciones, sino con inversiones constantes y meditadas. Lamorak guardó silencio y miró hacia otro lado. Merrow pudo ver cómo se le movía la papada, señal de ira contenida. Entonces está decidido, dijo al fin. Has manejado la herencia como has creído conveniente, sin tener en cuenta mi opinión. He considerado tu opinión, replicó Merrow. He considerado detenidamente sus argumentos a favor del proyecto Willoughby, pero he llegado a la conclusión de que invertir 3 millones de libras en él es un riesgo poco razonable, sobre todo teniendo en cuenta la historia de los anteriores proyectos de Willoughby. ¿Qué hay de mis aspiraciones? ¿Mis ambiciones? Había amargura en la voz de Lamorak. ¿No significan nada para ti? Claro que sí, dijo Merrow en voz baja. Pero eso no significa que tenga que apoyar todas las decisiones que tomes, sobre todo si creo que son equivocadas. Además, hizo una pausa. He dejado 500.000 libras en la cuenta. Si sigues queriendo invertir en el proyecto Willoughby, puedes utilizar parte de ese dinero, pero no los 3 millones. Lamorak la miró sorprendido. ¿500.000? ¿Te has guardado el dinero para el proyecto?
He reservado dinero para imprevistos y posibles inversiones, aclaró Merrow. ¿Dónde invertirlo exactamente? Podemos discutirlo, pero creo que es justo que parte de la herencia vaya a un proyecto que es importante para ti. Lamorak se reclinó en su silla considerando sus palabras. 500,000 no son 3 millones, pero con esa cantidad de dinero podríamos construir un prototipo y atraer a otros inversores, dijo como para sí mismo. Aunque Willoughby contaba con más, Willoughby siempre espera más, dijo Merrow, y siempre promete beneficios increíbles, pero la realidad es que ninguno de sus proyectos ha tenido éxito. Eso se debe a que nunca han tenido financiación suficiente, dijo Lamorak, pero sin el mismo fervor. Tal vez, coincidió Merrow. Y si puedes construir un prototipo que funcione con 500,000 y demostrar la viabilidad de la idea, entonces será mucho más fácil atraer inversiones adicionales. Lamorak la miró con una nueva expresión, mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. «Realmente lo has pensado bien», dijo al fin. «Sí», respondió Merrow con sencillez, «porque es importante, para mí, para ti, para nuestro futuro». Hubo una pausa. Lamorak tamborileó con los dedos sobre la mesa, absorto en sus pensamientos. Merrow esperó, sin interrumpir sus cavilaciones. «¿Así que la renovación de la casa ya está en marcha?», preguntó por fin. «Se ha acordado el proyecto», respondió ella. «Las obras empezarán dentro de 15 días y durarán unos 6 meses». «¿Y el piso?» «Hice el pago inicial y firmé el contrato. El trato se cierra en un mes. Después, algunas reformas y podremos alquilarlo». Lamorak asintió. «¿Y el curso?» «Empiezan la semana que viene. Una vez a la semana por las tardes, durante 3 meses». Otro asentimiento. «Lo has planeado sin mí», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación de hecho. «Sí», confirmó Merrow, «porque te fuiste, dejando claro que tenía que tomar mis propias decisiones». Lamorak la miró a los ojos. «¿Has cambiado en esas 2 semanas?» «Puede que sí», asintió ella. «O quizá solo he mostrado, por primera vez en mucho tiempo, lo que siempre he sido por dentro, sin compromisos ni concesiones». «¿Y cómo eras por dentro?», preguntó él, y había auténtica curiosidad en su voz. «Decidida, seguro de sí mismo, capaz de tomar decisiones importantes y responsabilizarse de ellas». Hizo una pausa. «No significa que no valore tu opinión o que no quiera construir un futuro juntos. Es solo que, en igualdad de condiciones, como compañeros, no como líder y seguidor». Lamorak se quedó mirándola largo rato como si la viera por primera vez. «No estoy seguro de estar preparado para ese tipo de asociación», dijo finalmente. «Estoy acostumbrado a ser yo quien toma las decisiones importantes en nuestra familia». «Lo sé», respondió Merrow en voz baja, «y dejé que fuera así durante mucho tiempo. Pero ahora las cosas son diferentes, no solo por el dinero, sino porque me he dado cuenta. Yo también puedo opinar, sobre todo cuando se trata de cosas importantes como nuestro futuro financiero». «¿Y si no puedo aceptar estos cambios?», preguntó Lamorak, con voz tranquila pero desafiante. Merrow respiró hondo. «Entonces tendremos que decidir si nuestra relación tiene futuro», dijo con sinceridad. «Porque no voy a volver a las andadas. No volveré a ser la mujer que siempre cede, que siempre está de acuerdo, que siempre antepone tus deseos a los suyos». «¿Estás hablando de divorcio?». Lamorak parecía atónito. «Hablo de elección», replicó Merrow. «De tu elección. Puedes aceptarme como soy ahora, con mis decisiones, mi independencia, mi visión del futuro. O puedes decidir que esto no es lo que quieres del matrimonio». Lamorak se levantó y se acercó a la ventana. Estaba de espaldas a Merrow, mirando hacia el jardín. «No lo sé», dijo al fin. «Necesito tiempo para pensar en todo esto». «Claro que sí», asintió Merrow. «Tienes todo el tiempo que necesites, pero que sepas que mis planes siguen sobre la mesa. Las reformas, el piso, los cursos, todo eso se hará,
independientemente de tu decisión. Lamorak se volvió hacia ella. «Realmente has cambiado», dijo, y había algo parecido al respeto en su voz. «Más entero». «Gracias», contestó Merrow. «Así es exactamente como me siento, como si por fin hubiera encontrado mi camino». «¿Y yo?», preguntó Lamorak. «¿Hay un lugar para mí en este camino?» «Eso depende de ti», dijo Merrow, «de si puedes ver el valor de una asociación construida sobre el respeto mutuo y el reconocimiento de los puntos fuertes de cada uno». Lamorak asintió lentamente. «No sé si puedo», dijo con sinceridad, «pero estoy dispuesto a intentarlo, porque a pesar de nuestras diferencias, te sigo queriendo». «Y yo a ti», replicó Merrow en voz baja. «Así que espero que podamos encontrar una nueva forma de estar juntos. No como antes, pero quizá mejor que antes». Se miraron al otro lado de la cocina, con la incertidumbre flotando entre ellos. Pero también esperanza de que de las cenizas de una vieja relación basada en la desigualdad y el compromiso pudieran hacer algo nuevo, algo más fuerte, más real. «Nuevos horizontes», dijo Lamorak en voz baja, como si estuviera saboreando aquellas palabras. «Exactamente», asintió Merrow. «Para los dos».